Se corrió la voz de que Sean contaba con una especie de mago de las finanzas. En el verano y finales de la primavera de 1950, Andy creó dos fondos fiduciarios para los guardianes que querían asegurarse de que sus chicos pudiesen estudiar. Aconsejó a otros dos que querían hacer pequeñas operaciones de bolsa con acciones ordinarias. Y la cosa le salió extraordinariamente bien. A uno de ellos le fue tan bien que pudo retirarse 2 años después. Y bueno, llegó a asesorar al propio director, al viejo George Donaghy, en su declaración a Hacienda. Eso fue poco antes de que Donaghy fuera expulsado y creo que debía estar soñando con los millones que le iba a proporcionar su libro. En abril de 1951, Andy hizo las declaraciones fiscales de la mitad de los guardianes de Shawshank, y en 1952 prácticamente las de todos. Le pagaban en la moneda más valiosa en la cárcel, simple buena voluntad. Más tarde, cuando tomó el mando Greg Stems, Andy adquirió aún más influencia. Aunque si intentara explicar detalladamente cómo lo consiguió, estaría elucubrando. Sé que había presos que disfrutaban de todo tipo de consideraciones especiales, radios en sus celdas, concesión de permisos de visita extraordinarios y cosas así, y que fuera de la cárcel había gente que pagaba para que gozaran de tales privilegios. Los presos llaman ángeles a esas personas. De repente a un tipo se le excusaba de trabajar los sábados por la mañana en el taller, y entonces sabías que aquel tipo tenía fuera un ángel que soltaba pasta para que él gozara de tal privilegio. Solía funcionar así. El ángel untaba a algún guardián de categoría media que era quien se encargaba de untar a su vez a los funcionarios de ambos extremos de la escala. Y luego estaba el servicio de reparación de coches, que fue lo que hundió a Donaghy. Desapareció durante un tiempo y después a finales de los 50 resurgió con más vigor que nunca. Y algunos de los concesionarios que trabajaban de vez en cuando en la cárcel pagaban comisiones a los altos funcionarios de la administración. Estoy completamente seguro. Y podría decir casi con la misma seguridad otro tanto de las empresas de las que compraba equipo para la lavandería, y para el taller de placas, y para la prensa de estampar que se instaló en 1963. A finales de la década de los 60 había también un floreciente mercado de pastillas, en el que intervenía la misma pandilla de funcionarios, todo lo cual significaba una cantidad considerable de ingresos ilícitos. No el montón de pasta que debe circular en una prisión verdaderamente grande como Ática o San Quintín, pero algo nada despreciable desde luego. Y al cabo de un tiempo el dinero en sí se convirtió también en un problema. No puedes amontonarlo en la cartera y sacar luego un buen fajo de billetes de 20, todos arrugados, y de billetes de 10, con las puntas gastadas para hacer una piscina en el patio trasero, o algún arreglo en la casa. Cuando pasas de determinado punto, tienes que explicar de dónde sale el dinero. Y si las explicaciones no resultan bastante convincentes, conseguirás que te regalen un uniforme con un número. En una palabra, los servicios de Andy eran necesarios. Le sacaron de la lavandería y le instalaron en la biblioteca. Pero bien visto de la lavandería no le sacaron nunca, en realidad. En realidad sencillamente le pusieron a lavar, en vez de sábanas sucias, dinero sucio. Lo invertía en acciones, en bonos, en fondos municipales libres de impuestos. Llámale como quieras. En cierta ocasión, unos 10 años después de aquel famoso día del terrado del taller, me dijo que sabía muy bien lo que estaba haciendo y que tenía relativamente tranquila la conciencia. Fraude fiscal habría con él o sin él, y él no había pedido que le mandaran a Shawshank. Era víctima inocente, de una mala suerte increíble. No era un misionero ni un filántropo. Red, me dijo con aquella semisonrisa suya, lo que hago aquí no es muy diferente.
de lo que hacía afuera. Oye este axioma cínico. El asesoramiento financiero especializado que necesita un individuo o una empresa es directamente proporcional al número de personas a las que ese individuo o empresa estafa. Casi todos los que rigen este lugar son unos monstruos brutales y estúpidos. Los que dirigen el honrado mundo exterior son monstruosos y brutales, aunque quizá no tan estúpidos porque fuera el nivel de aptitud es un poco más alto. No mucho, pero un poco más sí. Pero las pastillas, dije, no quiero meterme en tus cosas. Pero a mí, la verdad, me repugnan barbirúticos, estimulantes, calmantes, nembutales, y toda esa porquería. Yo esas cosas no quiero tomarlas, ni siquiera las he probado. No, dijo Andy, tampoco a mí me gustan las pastillas. Nunca tomo, pero apenas consumo cigarrillos o alcohol. Yo no fomento lo de las pastillas, ni las traigo a la cárcel ni las vendo dentro. Creo que es cosa de los guardianes. Pero... ya sé, la línea divisoria es muy sutil. Mira, Red, hay personas que se niegan en redondo a ensuciarse. A eso se le llama santidad. Pero las palomas se te posan en el hombro y al final te cagan la camisa. El otro extremo es meterse hasta el cuello en la mierda y comerciar con todo lo de ese dinero. Y comerciar con todo lo que de ese dinero, armas de fuego, navajas, heroína, con todo lo que dé ese dinero, armas de fuego, navajas, heroína, lo que sea. ¿Nunca te has propuesto un trato de este tipo a un preso? ¿Nunca te ha propuesto un trato de este tipo a un preso? Asentí muchas veces en estos años, sí. Después de todo, aún no es el tipo que consigue cosas. ¿Y creen que si puedes conseguirles pilas para transistores o cartones de Lucky's, o una onza de hierba, también puedes ponerles en contacto con un navajero? Seguro que sí, convino Andy, pero no lo aceptas, porque los individuos como nosotros, Red, sabemos que existe una tercera posibilidad, una alternativa a mantenerte puro o pringarte. Y esa alternativa es la que eligen todos los seres adultos del mundo. Procurar atravesar el lodazal sin enfangarte. Entre dos males eliges el menor y procuras mantener tus buenas intenciones, mantenerte puro ante ti mismo. Y supongo que sabes lo que has logrado cuando puedes dormir bien de noche, y por los sueños que tienes. Buenas intenciones, dije y sonreí. Sobre buenas intenciones yo sé todo lo que hay que saber, Andy. Puede uno acabar en el infierno de cabeza si se sigue ese camino. No lo creas, dijo, poniéndose sombrío. El infierno está aquí mismo en el Shank. Venden pastillas y yo les digo lo que tienen que hacer con el dinero. Pero tengo también la biblioteca, y conozco a más de 2 docenas de tipos que han usado los libros aquí dentro para conseguir aprobar los exámenes del bachillerato. Tal vez cuando salgan puedan evitar la ciénaga. Cuando necesitamos una segunda sala en 1957, la conseguí. Querían tenerme contento. Trabajo barato. El trato es ese. Y tienes tus habitaciones privadas. Claro, lo que a mí me gusta. La población de la cárcel había crecido lentamente durante la década de los 50, y en la década siguiente aquello fue casi una invasión. Con tantos colegiales en todo el país queriendo probar la hierba y aquellas penas absurdas que ponían por fumarse un porro. Pero durante todo aquel periodo Andy siguió su compañero de celda, aparte de un indio grandón muy silencioso que se llamaba Normanden, a quien llamábamos jefe como a todos los indios de Shonshong. Y Normanden estuvo aquí poco tiempo. Muchos de los otros presos que tenían que cumplir condenas largas pensaban que Andy estaba loco. Pero Andy se limitaba a sonreír. Vivía solo y le gustaba. Y como él mismo decía, ellos querían tenerle contento. Trabajaba barato. En la cárcel el tiempo transcurre lentamente. Hay veces que hasta jurarías que se para, que no pasa,
Pero pasa. George Donaghy desapareció de escena entre un tumulto de titulares de periódicos que proclamaban «escándalo» y «haciendo su agosto». Le sucedió a Stamps y los 6 años siguientes más o menos, Shawshank fue una especie de infierno viviente. Todo el tiempo que duró el reinado de Stamps, estuvieron llenas las camas de la enfermería y las celdas del ala de incomunicados. Cierto día de 1958 me miré en un espejito que tenía en la celda para afeitarme, y vi que desde él me contemplaba un hombre de 40 años. Allá por 1938 había ingresado en Shawshank un chico pelirrojo, un chaval casi enloquecido de remordimiento, pensando en el suicidio. Aquel chaval ya no existía, le encanecía ya el pelo, cada vez más escaso, tenía patas de gallo en torno de los ojos. Desde el espejo me miraba un anciano que esperaba cumplir su condena. Sentí un intenso dolor. Es terrible envejecer en la cárcel. Stamps se fue a principios de 1959. Habían andado husmeando por allí reporteros, detectives, uno de los cuales había llegado incluso a cumplir 4 meses con un nombre falso por un delito inventado. Se disponían a airear de nuevo el escándalo, pero antes de que pudieran descargar el golpe, Stamps se largó. Es lógico, lo entiendo muy bien. Si lo hubieran juzgado y condenado, podría haber terminado aquí mismo. Y en tal caso no creo que hubiera durado más de 5 horas. Hacía 2 años que Byron Hadley se había marchado. El mamonazo tuvo un ataque de corazón y pidió el retiro voluntario. A Andy no le afectó nada lo de Stamps. A principios de 1959 nombraron nuevo director, nuevo ayudante de director y nuevo jefe de guardianes. Durante los 8 meses siguientes Andy volvió a ser un presidiario más. Fue entonces cuando Normandin, aquel mestizo Passamaquoddy tan grande, compartió la celda con él. Luego todo volvió a empezar. Trasladaron a Normandin y Andy recuperó su esplendor solitario. Cambiaron los nombres de los jefes, pero no las trampas. Un día hablé con Normandin de Andy. Agradable tipo, dijo Normandin. Era difícil comprender lo que decía, porque tenía un labio leporino y fisura palatina. Soltaba las palabras en una confusa mezcolanza. Estar bien allí. Nunca se burlaba, pero no quería que estar nadie allí, seguro. Gran encogimiento de hombros. Encantado oírme yo. Mucha corriente a ver en celda, siempre frío. No dejaba a nadie tocar sus cosas. Está bien, agradable tipo. Nunca burlaba, pero mucha corriente. Rita Hayworth estuvo colgada en la celda de Andy hasta 1955. Si no recuerdo mal, luego Marilyn Monroe, aquella foto en la que está en una rejilla del metro y el aire le levanta la falda. Marilyn duró hasta 1960 y estaba bastante gastada por los bordes cuando Andy la sustituyó por Jane Mansfield. Jane era, perdón por la expresión, un busto. Al cabo de un año así la sustituyó una actriz inglesa, Hazel Court. Me parece, pero no estoy seguro. En 1966 la descolgó y colgó a Rachel Welch, que batió un récord de 6 años en la celda de Andy. El último cartel que colgó fue el de una cantante de rock country, una tal Linda Ronstadt. Una vez le pregunté qué significaban para él aquellos carteles, y me dirigió una gran y extraña mirada de sorpresa. Bueno, supongo que lo mismo que para la mayoría de los presos, me dijo. Libertad. Contemplando a esas mujeres hermosas sientes casi como, no del todo, sino casi como si pudieras dar un paso al frente y atravesar la foto y encontrarte a su lado, ser libre. Supongo que a Rachel Welch era la que más le gustaba. No era solo por ella, era también aquella playa,
Parecía una playa mexicana, un lugar tranquilo en el que un hombre pudiera oírse pensar. ¿Nunca has sentido eso con una foto, Red? ¿Que casi podías entrar en ella? Le dije que yo en realidad nunca me lo había planteado así. Algún día quizá comprendas lo que quiero decir, me dijo, y estaba en lo cierto. Años después comprendí exactamente lo que quería decir, y lo primero que hice entonces fue pensar en Normanden y en lo que me había dicho de lo fría que era la celda de Andy.